Radio Mambí La Grande presentamos Ayer, Hoy y Mañana con el profesor Santiago Aranegui. Muy buenas, les habla Marisela Aranegui presentándoles Ayer, Hoy y Mañana. En el día de hoy tengo un invitado de mucha calidad, bueno, como todos los invitados que traemos a este programa. En un momento les voy a decir quién es. ¿Qué tú asumes? Cada vez que das por cierta una idea, cualesquiera, ella va cobrando forma hasta plasmarse allí afuera. Si ya sabes que tu mundo se modela en tu cabeza, deja atrás el modo duda y pasa al modo certeza, que hay una regla infalible respecto de lo que anheles. Con la certeza lo atraes, con la duda lo repeles. Cuando asumes que tu vida es un desastre total, tú lo crees, pero tú lo creas también. Y todo te va a salir mal. Pero si estás convencida que tu senda es de satín, esa convicción actúa y todo te sale bien. Y a la vida no le importa. La energía va igualmente tras un pensamiento claro que tras uno deprimente. Así que vamos, amigos, agudiza el foco de tu atención para asumir solamente lo que alegra ese corazón. Asume que no hay conflictos ni batallas que tengas que librar. Asume que todo marcha con gracia y con bienestar. Asume que te protegen tus guías, espirituales. Que por qué no puedas verlo, eso no dejan de ser reales. Asume que ese de al lado, ese insoportable ser, ha llegado a tu existencia para ayudarte a crecer. Asume que cada cosa tiene su costado bueno, que si hay belleza en la calma, pues también es hermoso ese trueno. Asume que ha florecido dentro de ti la alegría y que con ella te sobra para embellecer tu día. Asume que en tu jornada ya no hay nada que te abrume. Y la realidad, mi amigo, mi amiga, se ajustará a lo que tú asumes. Porque elijas lo que elijas, el universo procede, es una ley de la vida, que tú es lo que será y jamás lo detendrás. Nuestro invitado en la tarde de hoy es nada menos que el doctor en Educación en Valores por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de la Universidad de Coimbra en Portugal, escritor, conferencista y consultor internacional. Este señor nació en Madrid, en España. En la actualidad coopera en proyectos interculturales en la Universidad de Gothenburg, en Suecia. Ha publicado 14 libros, entre los que destacan Cómo interpretar los sueños, Hipnosis y Sufrología, Regresión, El corazón
inteligente, reír para vivir mejor, la comunicación integral, entre otros. Impartirá un taller sobre las regresiones y otro sobre la reencarnación en nuestra escuela, nuestro Instituto Aranegui, este próximo sábado 5 de abril. Así que, pero no es eso solo, hay otros talleres, porque van a tener una continuidad y en donde que se impartirán después el sábado 12. Y bueno, ahora nosotros en este programa pues vamos a ir dándole a ustedes los tips sobre Juan Antonio López Benedit, que le doy las gracias porque él acaba de llegar de allá de Madrid y nos está haciendo el honor de venir a nuestro programa y también de dar clases en nuestro instituto, que no es ahora que va a dar las primeras, él ha dado infinidad de cursos, inclusive la primera persona por la que conocimos a Juan Antonio fue por el profesor Santiago Aranegui. Ellos eran muy amigos, ellos tenían muchas actividades juntos en España y en diferentes lugares del mundo. Pero yo quisiera darle las gracias y que usted se presentara ante nuestra audiencia. Bueno, pues muchas gracias, Marisela. La verdad es que sí, ahora es algo entrañable el volver aquí también a este estudio y recordar a Santiago, porque desde hace ya tiempo que he venido aquí muchas veces y su presencia sigue estando aquí palpitando, ¿no? Su sonrisa, su buen humor, todas sus reflexiones también profundas siguen estando aquí entre nosotros. Así que con mucho cariño también lo recuerdo. Y bueno, te agradezco también por tu presentación tan cariñosa de mi persona. Y espero que, bueno, pues estos talleres también sean de interés para todas las personas. Yo los he planteado con cariño para poder ayudar a muchas personas a aclarar y solucionar algunos de los, no problemas, pero sí inconvenientes o incertidumbres que a veces se dan en la vida que nos toca vivir. Porque muchas veces la vida cotidiana nos absorbe en exceso frente a otras cosas que quizás puedan ser de mayor importancia para nuestro desarrollo integral como personas en nuestro mundo espiritual. Y por eso trataremos este tema de las regresiones y de la reencarnación, que son temas de preocupación. Profesor, vamos a la primera pregunta, ¿verdad? Como usted acaba de mencionar la regresión, ¿qué cosa es la regresión? La regresión para nuestros oyentes, para nuestros alumnos y para que oigan a alguien que va a compartir con ustedes un conocimiento muy amplio que él tiene. Adelante. ¿Qué es una regresión? Bueno, pues en realidad, como dice el término, regresión es volver atrás. Incluso ya también Freud planteaba que todo sueño es una regresión, porque estamos siempre volviendo atrás en contenidos que nos han impactado de una manera más intensa u otra, que han estado allí generando pues conocimiento o dificultades o incertidumbre o temores. Y cuando es en este último caso con emociones negativas, con experiencias negativas, con dolor, pues la regresión puede ayudar a aliviarlo. Los sueños tienen ese propósito de aliviar aquellas experiencias, ese estrés que hemos acumulado para que no dañe el sistema nervioso. Entonces, en principio, en forma genérica, una regresión es volver atrás para liberar la tensión acumulada y también para aprender de nuestras experiencias. En el sentido específico en que se suele hablar ahora de regresiones, pues es utilizar una técnica de inducción para focalizar la mente en algún aspecto especialmente problemático, de dificultad, que necesitemos revisar de nuestro pasado
para poder ponerlo en equilibrio, porque hay muchas experiencias del pasado que no siempre nos dejan bien y a veces perduran durante años generándonos ciertas dificultades. El propósito de la regresión sería, en primer lugar, aliviar esas tensiones acumuladas y, en segundo lugar, también aprender a hacer más consciente, a sacar aprendizaje de aquellas experiencias que pueden habernos resultado difíciles en el pasado. ¿Y todas las personas pueden hacer regresiones, Juan Antonio? Pues en realidad sí, porque como he dicho antes, una regresión es algo natural desde el punto de vista de los sueños. Así que todas las personas pueden hacer regresiones y, de hecho, todas las personas, consciente o inconscientemente, dándonos cuenta o no, las hacemos por una cuestión de equilibrio de nuestra mente. Otra cosa es que se recuerde, que se le saque provecho, que se haga de una manera más eficaz o menos. Hay personas, también es cierto, que cuando se trata de regresiones inducidas, pueden tener más dificultades, porque no tienen ese hábito de entrar en su interior, porque no están tan acostumbrados a ese mundo subjetivo y pueden estar más abocados a una actividad objetiva hacia el exterior. Y entonces les puede costar un poco más ser dirigidos o tener ese entrenamiento para poder entrar en ese aspecto regresivo y equilibrar aquellos aspectos que puedan estarle generando dificultades. Pero, no obstante, todas las personas pueden hacer regresión y, de hecho, la regresión es algo natural. Otra cosa es, pues, cómo las personas entienden que es una regresión, ¿no? Que es como ir a otras vidas y tal. Eso es un aspecto ya más específico y que también, por supuesto, se trata, y yo he trabajado en muchísimas ocasiones, de hace más de 30 años. Pero, en principio, insisto, la regresión es algo natural, algo que todo el mundo necesita hacer de forma natural y espontánea para equilibrar su mente. ¿Y es peligrosa la regresión inducida? Pues el que sea peligroso o no depende de cómo se haga, porque evidentemente también la electricidad que tenemos en nuestras casas es peligrosa si no la manipulamos bien, si no tenemos conocimiento. Pues lo mismo ocurre con este aspecto, que es el entrar al interior de nuestra mente. Una persona que no tenga habilidad suficiente, que no tenga conocimiento suficiente de lo que es la mente humana, cuando induce a otra, puede generar riesgos y peligros. Entonces, a mí me gusta también en los talleres, y de eso hablaremos, ver en qué consisten esos riesgos, esos peligros y cómo se pueden remediar. Porque en la hipnosis tradicional, que es uno de los métodos que se han utilizado normalmente para hacer las regresiones, yo de hecho así lo aprendí hace muchos años, en la hipnosis tradicional, cuando es una imposición, entonces puede haber dificultades porque no se tenga suficiente respeto a las estructuras de protección de las personas. Por eso yo he desarrollado una metodología que permite tener más en consideración a la persona y evitar esas posibles dificultades. Evidentemente que yo también, a lo largo del tiempo, y por eso es por lo que he ido tomando precauciones y aprendiendo cada vez más, pues he visto problemas que pueden darse. Por ejemplo, una persona a la que se le induce a una etapa anterior de su propia vida, a una regresión, pues al haber vivido, y eso fue una de las primeras cosas que me contó un amigo psicólogo que yo conocí cuando era adolescente, que él había tenido una experiencia, había hecho casi como jugando una regresión a un chico, bueno, un chico de 20 y tantos años, y que él no sabía, pero a los 14 tuvo una etapa muy traumática, y cuando él bajó a una etapa anterior, al tratar de recuperar otra vez la edad normal, llegó a esa etapa traumática y el chico reaccionó, incluso cogió un cuchillo para evitar que este psicólogo lo trajera de nuevo a su edad normal. Estas son una de las cosas... Porque él quería quedarse en aquella etapa traumática. No volver a pasar la etapa traumática. No volver a pasar. Exactamente. Oh, bien. Exactamente. Entonces,
como había una defensa interna, pues él trataba de evitar el volver a sufrir. Y esta es una de las cosas que pueden ocurrir cuando no se conoce suficiente a la persona. Para que esto no ocurra, pues hay que cumplir una serie de requisitos de observación y también observar los síntomas que a veces aparecen como pequeños procesos de estrés en el cuerpo cuando alguien está sometido en hipnosis a una experiencia difícil. Aparecen ciertos síntomas que hay que tener en cuenta y cambiar inmediatamente. Pero no obstante, hay otras formas de las que yo explico para evitar entrar en estos problemas. ¿Y profesor, cómo es que se hace una regresión? Bueno, como yo diré también en el seminario, en el taller, hay 3 formas básicas de hacer una regresión. Hay regresiones espontáneas y regresiones naturales, y hay una regresión inducida, como decía antes. Se puede utilizar las técnicas de la hipnosis tradicional para inducir una regresión, o se puede utilizar también unos elementos de inducción que tienen que ver con la alteración de la conciencia de forma dialogada por lo que yo llamo la codificación emocional. Este es más o menos el recurso que utilizan de forma natural los sueños. Por eso es por lo que con este método hay menos probabilidades de que haya ningún problema y se pueda corregir, si hubiera, más fácilmente, porque es el método natural de la mente. Cuando en la hipnosis tradicional se genera una inducción, estamos utilizando un lenguaje conceptual y una voluntad externa está tratando de imponer a la persona a la que se induce una sugestión para que haga algo. Muchas veces eso está bien, pero otras veces, cuando la persona tiene algún problema oculto, que muchas veces ocurre, pues eso puede producir un choque. Por eso hay que tener cuidado, como decía antes. Entonces, la forma que yo utilizo de esta que he llamado de alteración de conciencia a través de la codificación emocional permite un diálogo natural y permite ir corrigiendo sobre la marcha cualquier tipo de dificultades de una forma constructiva. La persona no es solo un sujeto pasivo de la hipnosis, sino que también interviene en el proceso de la inducción. Por lo tanto, aquí ya no es la idea del hipnólogo que impone una sugestión, sino que es un compañero de viaje para llegar a ese mundo interno. Qué interesante, qué interesante. Me imagino que esto para usted, que es aparte de que lo ama su profesión, es algo que lo llenará de satisfacción cuando ve que puede tener un caso muy difícil y que lo ha arreglado, Sí. han sanado estas personas. Y usted me decía que también están las regresiones espontáneas. Sí. Como ¿me puedes volver a explicar cómo qué? Pues una regresión espontánea es cuando estamos en algún lugar histórico o con ciertas personas y tenemos una vivencia regresiva. Muchas veces no nos damos cuenta, pero hay sensaciones que tenemos en ciertos lugares Un déjà vu, históricos. ¿verdad? Sí, algo Sí. así como un déjà vu. Y también con ciertas personas, como que esa persona nos recuerda a alguien. Normalmente nos quedamos ahí, pero si tenemos un poco de práctica, cuando tenemos esa sensación podemos dejarnos fluir y entonces aparece de forma natural, de forma espontánea, por un hecho externo que ha despertado ese recuerdo, una vivencia de otro tiempo pasado. Si habláramos de otras vidas, pues evidentemente puede resultar así como más dudoso, pero las regresiones espontáneas también son algo que seguramente todos hemos vivido, porque cuando tú pasas, como decías antes, un déjà vu, pasas por un determinado lugar y te da la sensación de que has estado allí, o cuando ves a una persona, te recuerda a alguien de tu pasado, o incluso con la familia. Hay personas de la familia a las que a veces tardas en ver durante un tiempo, porque a veces ocurre, ¿no?, por la distancia, por lo que sea, y cuando la ves, esa persona te recuerda a un evento que vivisteis juntos de manera natural, que también habías olvidado,
pero aquella comunión o esa boda en la que viste a esta persona, a este familiar, la última vez, al encontrarte con ella, con esa persona de nuevo, pues se evoca ese recuerdo y es un proceso regresivo. Que también es lo que pasa en los sueños, ¿Sí? que a veces experiencias que uno olvidó por completo y de pronto te la ponen en un sueño, que un momento que estás viviendo que viviste en aquel y no te recordaba, y entonces Claro. quiere decir que eso tiene que ver también con una regresión de uno mismo, Sí, espontánea exactamente. mediante el sueño. Exactamente. Ahí serían regresiones naturales. Pues las regresiones naturales son la forma que tenemos de, como decía antes, sacar aquellas tensiones o aquellas vivencias o rumiarlas, ¿no? Como si fuéramos vacas, ¿no? Claro. Que se toman primero la hierba y luego la rumian, pues así también. A veces acumulamos experiencias y después necesitamos procesarlas, rumiarlas simbólicamente para poder colocarlas, como si fueran archivos pendientes de clasificación en una oficina. Entonces, a veces ocurre en los sueños, porque están ahí pendientes de dar algún cauce. Claro, y a veces uno, por ejemplo, que tú tienes un sueño y de pronto te despiertas muy contento y no sabes por qué es, y es que tuviste un sueño agradable. Uh-huh. A veces no recuerdas qué fue, pero cuando te despiertas con mucha alegría, es que has tenido un sueño Claro. de algo muy agradable. Claro, claro. Mientras que es de la otra manera, que es un sueño desagradable, pues te despiertas así, medio triste, taciturno, y es que estás bloqueando hasta la experiencia, ¿verdad? Pero bueno, esas son cosas temas que usted ha estudiado profundamente. ¿Y cómo usted comenzó en este tema? Bueno, pues la verdad es que fue por una peculiaridad. Yo cuando tenía 15 años, que hace, 2 días... Bueno, sí. ¿Por qué no? Claro. No existe tiempo ni espacio, ¿no? Sí. Vamos a ponerlo así. Pues eso, cuando tenía 15 años dio una peculiaridad, y es que el grupo de amigos que teníamos en el verano, pues llegó uno nuevo que había aprendido a hipnotizar con un psicólogo, y nos pasamos todo el verano pues haciendo hipnosis y regresiones y jugando. Y ocurrió una cosa muy peculiar. Hacíamos muchas regresiones, pero sobre todo hicimos una experiencia, se probó una experiencia de avanzar en el futuro. Y cuando al amigo al que se había avanzado en el futuro llegó a 1 año, dijo, estoy muerto. Y entonces eso generó un impacto muy fuerte, que a mí me motivó para poder investigar más, desarrollar. También en ese mismo momento en donde todos los amigos nos quedamos bastante impactados, desarrollé una metodología para evitar que se cumpliera aquello. De hecho, este chico no murió. Pero sí, en el avance que se hizo hacia el futuro, sí él había determinado qué es lo que íbamos a hacer en los siguientes días y el tiempo que iba a hacer. Y en el tiempo acertó en todo. Pero cambiamos la estrategia de las cosas que íbamos a hacer en el grupo y de esa manera cambiamos también el destino. El tema de la mente es un tema muy, muy interesante. Yo en aquel tiempo quise con este grupo de amigos hacer un grupo de investigación, pero claro, para ellos era algo que no les parecía interesante en ese momento. Sin embargo, yo sí seguí y he seguido investigando y profundizando de muchas formas. Y por eso, pues... Por eso se ha hecho tan famoso. La verdad es que, como decías antes, he podido ayudar a muchas personas a lo largo de todos estos años y me siento muy contento por ello, ¿no? Porque, y en el mundo entero. Sí. Usted es conocido mundialmente. Sí, bueno, justamente el mes pasado también estuve ayudando a una chica joven de unos 23 años en Gotemburgo, que tenía unas pesadillas tremendas, ¿no? Por un hecho que ocurrió en su infancia muy traumático. Llevaba muchos años viendo a psicólogos, medicándose y no tenía posibilidad de solucionar eso. Cada noche tenía unas pesadillas terribles. En una sola sesión de regresión se solucionó el problema. Y bueno, pues estas cosas, la verdad es que ella ni se lo creía, pero se solucionó el problema de forma agradable, tranquila y bueno, y está completamente feliz, y así muchísimas personas, ¿no? Qué maravilla.
Profesor, ¿qué es lo que usted va a tratar en este taller de la reencarnación que, señores, va a ser el próximo sábado, día 5, abril 5? Tendremos a Juan Antonio López Benedict nuevamente en nuestro Instituto Aranegui, y yo quiero que usted nos explique a todos qué es lo que va a tratar en ese taller del próximo sábado de la reencarnación. Muy bien. Bueno, pues con estas experiencias de regresión me encontré de forma natural y sin buscarlo personas que manifestaban encontrarse en otras vidas. La primera de ellas, la primera experiencia fue cuando yo induje una regresión a una mujer en un curso y yo le dije que fuera el momento más feliz de su existencia. Y yo pensé pues que sería cuando se casó, o no sé, en un momento así. Y ella dijo que se encontraba en el Tíbet, que ella era una mujer, pero se veía como un hombre, dio el nombre del maestro, dijo lo que estaban comiendo, y aquello fue sorprendente. Y hubo muchas experiencias así, sin buscar ir a otras vidas. Entonces esto abrió el tema de la reencarnación. La reencarnación, evidentemente, es un tema que es como un debate filosófico en muchas religiones están planteándose, aunque no en el cristianismo. Pero en Oriente sí hay una visión con distintos aspectos de la regresión, de la reencarnación. Bueno, qué interesante, qué interesante. Lo voy a dejar con el azúcar en la boca, porque ahora tenemos que hacer una pausa, pero enseguida regresamos.